Comisionadas ciudadanas, comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 18 minutos del 4 de septiembre de 2019, le solicito al maestro Hugo Eric Certuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 31ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual fue convocada debidamente. Proceda, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Amapolina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones de Pleno de este instituto. Muchísimas gracias. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 del reglamento de sesiones de este Pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 28 de agosto de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se da vista a los sujetos obligados por la omisión de presentar ante el Instituto el informe en cumplimiento al artículo 23, fracción 11ª de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al ejercicio 2018. 5. Presentación de la licencia de la comisionada ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución en cumplimiento a sentencia de juicio de amparo. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 8. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 103 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 8 proyectos de resolución de denuncias. 10. Asuntos generales. Muchísimas gracias. Comisionadas ciudadanas, comisionado ciudadano, está a su consideración el orden del día. Comisionada Nava, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, justo para poder agregar en el orden del día los resultados que obtuvimos del primer coloquio por una reconstrucción abierta en la ciudad. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. A continuación, sí, primero lo votamos. Adelante, señor secretario, por favor. Se pone a consideración el orden del día. Los que estén a favor de manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 31ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2019. Muchísimas gracias.
El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 28 de agosto de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Muchísimas gracias. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se da vista por la omisión de presentar ante el Instituto el informe en cumplimiento del artículo 23, fracción 11ª de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se da vista a los sujetos obligados por la omisión de presentar ante el Instituto el informe en cumplimiento del artículo 23, fracción 11ª de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto al ejercicio 2018. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los que nos siguen de manera remota y a quienes presencialmente nos acompañan. Muchas gracias por estar siguiendo esta sesión. Y el día de hoy sometemos a su consideración el acuerdo mediante el cual se da un informe respecto del incumplimiento en el que incurrieron diversos sujetos obligados en la presentación del informe, que a su vez habla el artículo 23, fracción 11 de la Ley de Datos Personales respecto al ejercicio 2018. Este informe tiene como finalidad establecer aquellos que cumplieron con dicha obligación y los que no lo hicieron de parte de los sujetos obligados en el tema que establece dicha fracción. Y dicha fracción no es otra cosa más que establecer que se está llevando a cabo el tratamiento de datos personales en los términos que señala dicho numeral. Es así que lo único que se presenta ahorita es el informe relativo a quienes presentaron o no presentaron dicho informe en tiempo y forma. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. El quinto punto del orden del día consiste en la presentación de la licencia de la comisionada ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por lo que nuevamente le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración la licencia de la comisionada ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto. Adelante, comisionada. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Nada más, digamos, razón de que la licencia se refiere a mi persona. Uno, pues, agradecer al Pleno poniendo la consideración, si tienen a bien dar el permiso para no estar presente el siguiente Pleno, donde no someteré asuntos, porque tengo una invitación para atender o participar en una mesa que tiene que ver con transparencia como una herramienta para el combate a la corrupción en el marco de los 15 años que cumple el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán. Entonces, digamos, esa es la razón. También acotar que es licencia porque no va a haber ninguna erogación por parte de este instituto y simplemente ponerla a su consideración. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. En el caso de su servidora, bueno, yo no pido licencia porque no me ausentaré del Pleno, sin embargo, estamos también invitados a acudir a los eventos conmemorativos del aniversario del Instituto de Transparencia del Estado de Yucatán, que nos hicieron el favor de invitarnos a impartir cursos y a estar en
celebración de dicho aniversario. Es por ello que, bueno, en mi caso tampoco se eroga recurso, pero no se pide licencia porque no me ausentaré de este pleno, sino será con posterioridad la celebración de una comisión nada más. Es cuanto. Gracias. Ahí aprovecho para felicitar al órgano garante de Yucatán y a todos los órganos garantes que han estado cumpliendo sus aniversarios. Recientemente estuvimos también en Veracruz, hemos estado en el de Morelos, y recuerdo que hay algunos otros por ahí que conmemoran o que han estado conmemorando un ejercicio ya de muchos años en el tema de transparencia. Entonces ahorita pues se me escapan algunos, pero con la finalidad de no ser omisa, pues extiendo la felicitación a todos los órganos garantes de la República por estos eventos conmemorativos en los que, pues más que celebrar un año más, se celebra el trabajo que nos consta de verdad, el trabajo fehaciente, el trabajo intenso que hace todos y cada uno por posicionar el tema del derecho de acceso a la información en nuestro país y desde luego en cada una de sus entidades federativas. Mis felicitaciones para todos y muchas gracias al órgano de Yucatán por considerar a este instituto para que podamos participar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, pues yo también. Muchas felicidades a nuestros colegas en Yucatán. Si no hay observaciones al respecto, sírvanse a manifestar con su voto la aprobación, por favor. A favor. Pues a favor, yo no sé si... Señoras comisionadas, señores comisionados, se tiene por presentada la licencia de la comisionada ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso. Muchas gracias. Ahora bien, el sexto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución en cumplimiento a sentencia de juicio de amparo, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en cumplimiento a sentencia de juicio de amparo con el sentido de modificar. Es el expediente 2213, diagonal 2017, de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos. Repito, el sentido es modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. El séptimo punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Adelante, señor secretario. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 80, diagonal 2019, de la Alcaldía Milpalta, y 85, diagonal 2019, de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 2 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se conmina a no revelar datos personales sin previa acreditación de personalidad. Es el expediente 78, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es modificar y se conmina a no revelar datos personales sin previa acreditación de personalidad. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con la presentación, discusión y en su caso aprobación de 103 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Adelante, señor secretario. Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 7 proyectos de resolución
con el sentido de desechar el recurso de revisión. Son los expedientes 2694, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 2797, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2964, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 2972, diagonal 2019, de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 3059, diagonal 2019, de la Secretaría de Gobierno, 3164, diagonal 2019, de la Alcaldía Tlalpan y 3279, diagonal 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 7 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 2860, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios. Repito, el sentido es sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 2637, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez y 2873, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 2 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 2704, diagonal 2019, de la Secretaría de Gobierno, 2852, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, 2893 y 2908, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 4 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. El expediente es el 2707, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Repito, el sentido es sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 2612, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2662, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 2680, 2681, 2682 y 2705, diagonal 2019, acumulados de la Secretaría de Gobierno, 2786, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
2813, diagonal 2019, del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México. 2833, diagonal 2019, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y 2875, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 7 proyectos de resolución señalados, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y se da vista al sujeto obligado por formular prevenciones innecesarias. Es el expediente 2727, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia y se da vista al sujeto obligado por formular prevenciones innecesarias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 2617, diagonal 2019, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 2627, diagonal 2019, de la Alcaldía Milpalta, 2632, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2657, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente, 2692, diagonal 2019, de la Secretaría de Salud, 2788 y 2800, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 2795 y 2910, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2815, diagonal 2019, de la Alcaldía Tláhuac, 2818, diagonal 2019, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2830, diagonal 2019, de Morena en la Ciudad de México, 2885, diagonal 2019, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 13 proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 35 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 2630 y 2886, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 2639, diagonal 2019, de la Alcaldía Tlalpan, 2642, diagonal 2019, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2664, diagonal 2019, de la Alcaldía Coyoacán, 2667, diagonal 2019, de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, 2671, diagonal 2019, de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos, 2674, diagonal 2019, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2677, 2686 y 2687, diagonal 2019, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 2679, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2699 y 2876, diagonal 2019, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 2717, diagonal 2019, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, 2724 y 2729, diagonal 2019, acumulados, y 2739, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2754, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente,
2763 y 2764, diagonal 2019, de la Alcaldía Venustiano Carranza, 2803 y 2843, diagonal 2019, de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 2808, diagonal 2019, de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, 2814 y 2848, diagonal 2019, de la Alcaldía Tláhuac, 2828, 2845 y 2868, diagonal 2019. Por favor. Muchas gracias, presidente. Quería traer a colación, derivado de que recién pudimos firmar un convenio con la CEPI, ¿no?, con la Secretaría de Pueblos Indígenas, el de la Alcaldía Tláhuac, que es 2814, diagonal 19, porque en este caso, que además tiene que ver con materia electoral, resulta interesante, el particular pide, respecto de un proceso de elección para coordinación territorial de diversos pueblos en la Alcaldía de Tláhuac, entre ellos Tláhuac, San Andrés Mixquic, ¿no?, varios de ellos, una serie de contenidos que tienen que ver con esta figura, la convocatoria y el acta de sesión comunitaria por la que se determina cómo seleccionar a estas coordinaciones territoriales, requisitos, perfil y criterios de elegibilidad, límites de gastos en campañas políticas, actor o instancia que avala y ratifica el ganador. Lo que contesta el sujeto obligado es que esa información la tienen los pueblos, que ellos determinan su método de elección, pero por esa razón también se queja el particular y en alcance durante la tramitación manda la convocatoria, pero omite el acta de sesiones comunitarias, proporciona algunas convocatorias de elección de algunos candidatos donde se dan requisitos y procedimientos, pero falta, digamos, el perfil o los criterios de elegibilidad y también una información respecto del pueblo San Pedro Tláhuac, y no se pronuncia sobre dos contenidos, que es sobre lo que estamos resolviendo en este caso. En el punto 1, las actas de las sesiones comunitarias respectivas, del punto 2, que decíamos que falta el perfil y los otros aspectos. Por eso estamos proponiendo en este pleno modificar la respuesta para que del análisis que hace se considere que pues, se atienda de manera integral, y además, por el tratarse de un tema también electoral de este tipo de pueblos, se remite o que se oriente también a la unidad de transparencia del Instituto Electoral de la ciudad para que se pueda atender. Lo traigo a colación porque esta figura, como estas que luego hemos descubierto que tiene mucho la ciudad de varias formaciones, y que, como se platicó el día que se hizo la firma del convenio, de acuerdo a la información de Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ya también mencionado en su momento por el presidente, en la Ciudad de México tenemos 8.918.653 personas, de las cuales 8.8 son las que se adscriben como indígenas, ¿no?, alrededor de 785.000 personas. Hay en la Ciudad de México presencia de 15 grupos, al menos, que son náhuatl, mixteco, otomís, mazatecos, como, digamos, personas que se adscriben como indígenas, más allá del tipo de lengua, ¿no? Estas coordinaciones territoriales, es importante saber que vienen en la ley de participación y tienen como lógica ser comunidades con base a una identidad cultural, social y étnica, que tienen una forma de organización y de ámbito geográfico reconocida por sus propios habitantes, y lo que hacen es que reciben peticiones o propuestas, demandas y quejas de su pueblo para poderlas ingresar a una atención ciudadana vía las alcaldías. Entonces es una figura como peculiar, ¿no?, digamos que se maneja aquí. Y digamos, para datos adicionales, por eso es importante, otras alcaldías también han llevado a cabo elecciones de coordinadores, entre ellas Xochimilco, que es una de las que tiene pueblos indígenas ahí representados, en 20 pueblos, entre ellos Santa María Nativita, Santa María Tepepan y San Lucas Xochimanca. Hay una encuesta que traigo a colación por el tema de este grupo de discriminación de la Ciudad de México de 2017, donde 3.5 de las personas que habitan y transitan en la ciudad asocian el término discriminación con los indígenas, lo cual es tenaz, ¿no? 87.4% de la población que habita y transita en la ciudad considera que sí hay una discriminación hacia las personas indígenas, de lo que afirmaron de ellos, que consideran que sí, un 56.8% dicen que además que dicho grupo es discriminado también por otras razones, por el tema de pobreza, color, piel, educación. Entonces, partiendo de que el acceso a la información es un tema que busca efectivamente lograr que todo el mundo tenga este acceso, y esta figura, ¿no?, es peculiar, digamos, se refiere a grupos indígenas, por eso la traje a colación, dado que firmamos recién el convenio, que sé que tiene por otro tipo de colaboraciones, pero creo que es interesante exponerla por el tipo de caso. Sería cuanto, presidente, y agradezco el espacio. Gracias. No, muchas gracias a usted, comisionada San Martín. Comisionada Nava, por favor. Sí, muchas gracias.
El recurso que busco comentar es el 2677/2019. De SACMEX. Aquí las personas pidieron conocer las acciones que realizó dicho sujeto obligado desde 2012 hasta 2018 para llevar infraestructura hidráulica de agua potable a la alcaldía de Milpa Alta, especificando las zonas o localidades beneficiadas y los resultados obtenidos, así como las acciones de infraestructura hidráulica de agua potable que tienen programadas para 2019, especificando zonas o localidades a beneficiar y resultados esperados. En respuesta le dan solamente una parte de la información y por ello es que se presenta a este pleno, a consideración de este pleno, el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado. Y doy un contexto de la relevancia de esta información. Se estima que aproximadamente el 60% de la superficie de la alcaldía de Milpa Alta se localiza en la cuenca del río Moctezuma, en la subcuenca del lago de Texcoco-Zumpango, en la cuenca del río Grande de Amacuzac y en la subcuenca del río Yautepec. En este sentido, la alcaldía Milpa Alta en materia de hidrología cumple una importantísima función para la Ciudad de México, entre otros aspectos, la captación de lluvia que nutren los mantos acuíferos del sur de la capital de la ciudad. Para lo cual la recuperación y protección del suelo, de conservación es fundamental. Con una primera lectura de estos datos podría pensarse que en Milpa Alta abunda y sobra el agua. Sin embargo, el suministro de agua potable en la alcaldía enfrenta graves problemas. En un comunicado incluso de este año, del 15 de mayo, que presenta la misma alcaldía de Milpa Alta, informó que este año se invertirán más de 37 millones para diversos rubros prioritarios como rehabilitación justo de la red de agua potable, ejecución del fondo para emprendedores de Milpa Alta, en fin, se detalla que la red de este vital líquido tiene más de 40 años de antigüedad, sí es, todo un caso del agua en esta ciudad, hay distintas ramificaciones, en fin, y en esta administración se aplicará, el comunicado refiere, un monto de 24 millones de pesos, poquito más, ¿no?, para la rehabilitación. Y en ese sentido, solo recalcar justo que el interés de este instituto es para poder garantizar que esta información se otorgue de manera puntual, completa, exhaustiva, como la está solicitando la persona recurrente, porque en efecto de ahí depende si se está haciendo una planeación adecuada, qué resultados tiene el mantenimiento de esta red hidráulica y a quiénes van a beneficiar, porque al final, como en prácticamente cualquiera de los temas públicos, pero pues sin agua vamos a tener grandes problemas en no más de 10 años. De hecho, se ha establecido eso en distintos foros internacionales. Y por eso el énfasis de traer este tema a consideración de este pleno y hacer pues un detalle más exhaustivo en términos de la exposición del sentido de este recurso. Sería cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Comisionado Guerrero, por favor. Por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente y comisionadas que integran este pleno, público que sigue la transmisión vía internet y presente en este pleno. Me voy a referir al expediente identificado con el número 2886 del año 2019, en donde el sujeto obligado es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es un tema que resulta de relevancia para la ciudad para la ciudad y para el país en este momento, dado que se trata de los archivos. Son 5 preguntas las que se realizan. ¿Cuál es la normatividad que se utiliza para la administración de los archivos? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para los archivos? ¿Quién es el coordinador de archivos y responsable? ¿Cuántas capacitaciones han tenido? ¿Y cuánto es el presupuesto que se ha invertido para llevar a cabo la armonización de leyes con la Ley General de Archivos? Respecto a las primeras 4 preguntas, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México responde puntualmente. No obstante, en la 5ª pregunta señala que no cuenta con atribuciones para la armonización de la ley local de archivos, lo cual se encuentra correcto. No obstante, respecto a este punto,
el sujeto obligado, en el propio expediente no obra en el sistema ni en las documentales la remisión que debió haber realizado al Congreso de la Ciudad de México, de ahí que el sentido de esta resolución sea modificar. Ahora bien, resalto el tema dada la importancia que tiene en este momento la armonización de la propia Ley General de Archivos. Cabe recordar que el pasado 15 de junio de este año entra en vigor la Ley General de Archivos. Bueno, si bien fue publicada en el 2018, entra en vigor hasta este año, es decir, se dio un plazo, una vacatio legis de un año para que se pudiera empezar a implementar dicha Ley General de Archivos en el ámbito nacional. No obstante, el artículo 4º transitorio señaló también que las entidades federativas tendrían un año para llevar a cabo la armonización en el orden local. Entonces, resalto este punto por la importancia que tenemos, incluyéndonos a nosotros como Info Ciudad de México y todos los sujetos obligados, de empezar a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer y darle lugar y visibilidad al tema de los archivos. Los archivos tienen demasiada importancia, ya que contribuyen al ejercicio del derecho a la verdad, al fortalecimiento de la memoria histórica, nos ayudan a evidenciar el ejercicio de las funciones, sirven como fuente para registrar los actos procesales, sirven como elementos probatorios, nos ayudan a reconstruir la historia social, política, cultural, jurídica y económica. Entonces, sirva este expediente, este asunto, para recordar, incluso nosotros mismos como sujetos obligados, a empezar a realizar las acciones para la propia implementación de la Ley General de Archivos, que si bien aún no aún no tenemos una ley local de archivos que sustituya a la que teníamos en 2008, sí vale la pena empezar a llevar a cabo las acciones pertinentes, tal como se enunció en la pregunta 4, es decir, empezar a llevar diferentes capacitaciones para conocer y en su momento empezar a implementar los contenidos de esta ley general que aplica tanto a la federación como a las entidades federativas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 35 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Por lo que hace el recurso de revisión 2739/2019 en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se aprueban por unanimidad con el voto concurrente de las comisionadas ciudadanas María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, mismo que harán llegar a la Secretaría Técnica para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista por revelar datos personales. Es el expediente 2793/2019 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Repito, el sentido es modificar y se da vista por revelar datos personales. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 2925/2019 del Sistema de Transporte Colectivo. Repito, el sentido es modificar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 23 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 2426, 2471, 2476 y 2491/2019 acumulados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
2615, 2649 y 2684, diagonal 2019 acumulados, y 2647, diagonal 2019, y 2648 y 2683, diagonal 2019 acumulados de la Secretaría de Movilidad. 2622, diagonal 2019 de la Alcaldía Benito Juárez. 2633, diagonal 2019 de la Alcaldía Gustavo Madero. 2646, diagonal 2019 de la Alcaldía Tlalpan. 2734, 2783 y 2784, diagonal 2019 del Sistema de Transporte Colectivo. 2749, diagonal 2019 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 2766 y 2768, diagonal 2019 del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 2773, diagonal 2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 2779, diagonal 2019 de la Alcaldía Azcapotzalco. 2794, 2804 y 2853, diagonal 2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 2816, diagonal 2019 de la Alcaldía Milpalta. 2835, diagonal 2019 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 2836, diagonal 2019 de la Secretaría de Administración y Finanzas. 2863, diagonal 2019 de la Alcaldía Xochimilco. Y 2981, diagonal 2019 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de revocar. Un segundo, secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo solo quisiera agregar aquí el tema relacionado y tal vez expresaré ahí un voto en ese sentido respecto de 2766 del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México por el tema del link. No estoy de acuerdo en la parte de las consideraciones que se hacen acerca del link. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Comisionada Nava, por favor. Gracias, sí. Para comentar en los casos de los expedientes 2426, diagonal 2019 y 2734, diagonal 2019, para presentación de voto concurrente de copia certificada en versión pública. El primero es sobre documentos relacionados con alcoholímetro y el segundo caso de información es documentos sobre adjudicaciones directas del sistema de transporte colectivo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Comisionada San Martín, por favor. Igual manifestar en los mismos casos, 2426 y sus acumulados y 2734, que es un caso de cargo de la ponencia, la misma situación del voto concurrente por el tema de copia certificada en versiones públicas. Gracias, secretario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues en los términos, secretario, por favor. Gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 23 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Por lo que hace a los recursos de revisión 2426, 2471, 2476 y 2491, diagonal 2019 acumulados en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 2734, diagonal 2019 en contra del Sistema de Transporte Colectivo, se aprueban por unanimidad con el voto concurrente de las comisionadas ciudadanas María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Del mismo modo, el recurso de revisión 2766, diagonal 2019 en contra del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México se aprueba por unanimidad con el voto concurrente de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández, mismos votos que harán llegar a la Secretaría Técnica para que se integren a las versiones finales correspondientes. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 2697, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Repito, el sentido es revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista de haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 2946 y 2961 diagonal 2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 3130 diagonal 2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 3135 diagonal 2019 del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 3145 y 3194 diagonal 2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista de haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 6 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El 9º punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de 8 proyectos de resolución de denuncias, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución de denuncia con el sentido de infundada la misma. Son los expedientes 117 diagonal 2019 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y el 150 diagonal 2019 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Repito, ambos con el sentido de infundada. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 2 proyectos de resolución de denuncia señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución de denuncia con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 101 y 102 diagonal 2019 de la Alcaldía Benito Juárez, 135 diagonal 2019 del Congreso de la Ciudad de México, 140 diagonal 2019 de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos, 143 diagonal 2019 de la Alcaldía Coyoacán y 145 diagonal 2019 de la Alcaldía Iztacalco. Repito, el sentido es parcialmente fundada y ordena al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Presidente. Comisionada San Martín, por favor. Gracias. Solo mencionar muy breve la denuncia 135 que corresponde al Congreso de la Ciudad, que va ligada a y que varios, digamos, tenemos en seguimiento de lo que se votó la semana pasada con la denuncia de la comisionada Nava, que igual es parcialmente fundada y en esta atención de ir dando cumplimiento en acompañamiento, ¿no?, como comentamos con ellos, del avance de sus obligaciones de transparencia y que en ese trabajo se está vía las denuncias y, digamos, en eso se está resolviendo este pleno con independencia de las otras labores de colaboración que se hacen respecto de Parlamento Abierto y simplemente mencionarlo en ese seguimiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, señor. Comisionada Nava, por favor, adelante. Sí, breve, justo en suma de lo que comenta la comisionada San Martín, también de lo que nos estamos haciendo cargo es de dar asesorías especializadas, técnicas para la carga de información en cumplimiento de obligaciones. Entonces, bueno, la idea es eso, pues estar siempre en colaboración para mejorar la información que tienen que reportar por transparencia. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, adelante, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 6 proyectos de resolución de denuncia señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales. Comisionada Nava, por favor.
Muchas gracias. Sí, justo para referir los alcances y resultados que tuvimos del primer coloquio por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México, el que realizamos el pasado lunes por este instituto, se presentaron gratamente y con participaciones muy enriquecidas y experiencias desde la parte de ser… de haber perdido justo el patrimonio, desde la parte de especialización, desde la parte de sociedad civil con experiencias en seguimiento, en la información de transparencia respecto a los recursos de reconstrucción. Y para comentar justo que en la tercera mesa, o sea, se sumó el secretario de Contraloría gratamente también, porque justo lo que buscamos en este primer coloquio, que queremos realizar de manera anual el seguimiento en este tema de reconstrucción y de construcción de resiliencia en la ciudad, es que también se está dando distintas medidas de actuación justo hacia servidores públicos y el uso de recursos públicos en materia de reconstrucción. Pero no solo eso, sino justo cómo se va a aportar a construir en materia de políticas de protección civil, de prevención de riesgos, en fin, y hacernos cargo desde la parte pública, tanto privada, para la construcción justo de resiliencia. Entonces, y referir que la parte documental se va a tener en el sitio del Info, no solo las versiones estenográficas, los videos de las mesas, sino también un documento que dé reflejo y sea la memoria de cada una de las 3 mesas que se realizaron. Y bueno, comentar que el corolario del coloquio fue justo la preparación de una mesa de trabajo para poder aterrizar a través de un convenio institucional, a través de un plan de acciones a realizar para poder aportar a una reconstrucción abierta en la ciudad. Entonces, era para comentar a este pleno, a todas las personas que nos dan seguimiento al trabajo de institucional que se realiza. Eso por un lado, y bueno, aprovechando y también brevemente, o bueno, lo hago al final porque ya estaba en la agenda de asuntos, ¿no? Sí, aprovecho. Bueno, rápido. Tenemos también que el Comité de Selección del CPC, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad, el día de ayer ya dio también la lista de personas postuladas a este cargo del Comité del CPC de Participación Ciudadana. Son 26 personas postulantes, 8 de ellas son mujeres, y las entrevistas se van a realizar, pues justo como se comentó hace un par de semanas, en conferencia de prensa por este instituto más el comité de selección en las instalaciones del Info, y van a ser transmitidas en vivo. Van a empezar, va a ser desde el lunes, lunes 9 de septiembre, 10 y 11. Entonces, para que puedan dar seguimiento a ello en las distintas redes del Info, pues para eso está el apoyo institucional que se ha dado. Y la última también, igual está por hacerse el cierre del censo que se levantó justo nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales estatal, en este caso de la Ciudad de México, por el INEGI. Y bueno, ahí igual comentar que en términos de generación de estadísticas, de cómo está el armado en la ciudad, si es suficiente o no el personal y quienes se encuentran a cargo tanto de la parte de transparencia, de acceso como de datos personales. Este censo abarca 3 anexos, uno justo de estructura organizacional y recursos del organismo garante, ¿no? En este caso el Info. El módulo 2 es sobre garantía de acceso a la información y protección de datos por parte del Info, y el 3 es información de los sujetos obligados registrada por el Info también. Entonces, este censo ha sido levantado con una articulación institucional y bueno,
algunos de las cuestiones técnicas se levantó también por la dirección que coordino de Estado Abierto, Estudios y la Evaluación. Entonces sería nada más para igual dejar constancia del trabajo institucional que se realiza y finalizo agradeciendo pues a todas las áreas del instituto. La verdad es que sí ha sido pues un apoyo muy bien articulado desde la parte de comunicación, de tecnologías de información, desde la Secretaría Ejecutiva, Administración, ni se diga, en fin, creo que nada más quería hacer énfasis en esa parte y desde el trabajo también de ponencias, pues para la construcción de todas estas agendas, ¿no? Y por supuesto, pues por parte del comisionado presidente y nuestros colegas comisionadas y comisionados, les agradezco mucho su participación en las mesas de la reconstrucción abierta y bueno, vamos construyendo esto juntos y no podría ser de otra manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bien, yo sí abundar en los temas que ha planteado la comisionada Nava. En efecto, el evento que sostuvimos en coordinación con sociedad civil y el propio comisionado responsable de los trabajos de reconstrucción en la capital del país fue sin duda una medición clara, muy objetiva de lo que hay hasta ahora en esa materia. Sin duda la transparencia tendrá que ser, como en otras tantas materias, un eje transversal que ayude y posibilite la comprensión de lo que se está haciendo desde el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la sociedad civil relativo a los trabajos de la reconstrucción. Y como bien señala la comisionada Nava y se anunció en el mismo coloquio, tuvimos ya una serie de acercamientos tanto con el comisionado Cravioto como con organizaciones de la sociedad civil para que juntos como instituto podamos firmar con ellos un instrumento marco de colaboración y coordinación para que se vaya, digamos, regularizando en términos de la transparencia todo lo relativo a los temas de la reconstrucción, a reconocerle el trabajo, por supuesto, a la comisionada Nava por la organización del coloquio y especialmente a la Secretaría Ejecutiva y a todas las áreas ejecutivas del instituto por facilitar los trabajos para el desarrollo del mismo y por supuesto a mis compañeras comisionadas y a mi compañero comisionado. Y en efecto está habilitado bueno, comisionado Guerrero, por favor. Sí, comisionado presidente, disculpe, porque veo que va a pasar a otro tema, entonces sí quería yo retomar el tema del foro que muy atinadamente realiza y organiza la comisionada Nava y el cómo se logró visibilizar el tema de la reconstrucción y la importancia de la transparencia precisamente para la reconstrucción. Fue un foro muy atinado en donde hubo una pluralidad de participaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil como academia, como nosotros como organismo constitucional autónomo, pero la importancia de tener sentado también ahí al comisionado para la reconstrucción, porque de alguna forma se muestra el interés que que se tiene por empezar a transparentar todas las acciones que se están realizando y todo el presupuesto que se está ejerciendo para la reconstrucción de esta Ciudad de México en un tema como tan lamentable como lo fue el 19 de septiembre del año 2017. Entonces sí reconocer el trabajo y sí reconocer también la importancia de este convenio de colaboración que se va a realizar con la Comisión de Reconstrucción y también empezar a impulsar el tema de la transparencia proactiva. Más que, cualquier sujeto obligado tiene esta obligación por ley, pero en el caso de la Comisión para la Reconstrucción tiene un área de oportunidad bastante importante por impulsar acciones de transparencia proactiva, es decir, aquellas adicionales a las establecidas en el artículo 121. ¿Y por qué tiene esa área de oportunidad? Porque a la ciudadanía le interesa mucho, pregunta mucho en qué se están ejerciendo los recursos destinados para la reconstrucción de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, en el foro recuerdo que el propio comisionado mencionó
el uso y la alianza que tiene con la agencia digital para empezar a utilizar las herramientas tecnológicas, las propias tecnologías de la información y comunicación, para empezar a visibilizar aún más toda la información relativa a la reconstrucción de la Ciudad de México. Entonces, un foro muy atinado, comisionada, y destacable que estemos visibilizando en este instituto temas como este es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, comisionada San Martín, por favor. Es que yo ya iba a englobar, pero aprovecho para el foro. Sí, me parece un tema relevante, de verdad, gracias Carmen por organizarlo y que fue muy valioso, ¿no? Digamos, en las mesas de trabajo se nota mucho la necesidad que todos tenemos como capitalinos de la inmediatez, ¿no? De la información, de las cosas que se plantearon, digamos, en estas situaciones de manejo de crisis, la información que debes tener antes, durante, ¿no? A posterior y como permanente, porque cuando un desastre así ocurre, pues la gente no puede estar esperando ciertas reacciones, y creo que eso, ponerlo a la mesa y visibilizarlo es muy importante. Hay mucha disposición, por supuesto, de las autoridades de trabajar en conjunto, por eso el instrumento es muy valioso, y efectivamente generar una mesa de trabajo, porque el tema de información ahí sí es un tema clave para ayudar a que las personas puedan salvar literal sus vidas, y adicional para poder atenderlos o saber qué haces con tu patrimonio. O sea, es un tema claramente transversal en el ejercicio de otros derechos. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto y celebro que este instituto esté en ese tema poniendo digamos, el foco de atención, y obviamente agradecerte a ti y también las gestiones del presidente de esto, que acompañaremos, por supuesto, desde todas las vertientes que necesiten. Cuento. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues en efecto, este instrumento ayudará mucho, porque nos señalamos en el coloquio. Tener una ciudad segura también implica tener una ciudad transparente. Y la transparencia ayudará sin duda al fortalecimiento no solamente de la legitimidad en todos los procesos que implica institucionalmente la reconstrucción, sino el valor social que tiene la propia reconstrucción. Lo dijimos con mucha claridad, no solamente se trata de reconstruir materialmente la afectación, sino de reconstruir el tejido social y la rehabilitación en plenitud de los derechos de todas y todos los afectados. Así que estaremos trabajando con el comisionado y con sociedad civil para el fortalecimiento de estos trabajos tan importantes en la capital del país. Y como bien señalada también la comisionada Nava, ya en el micrositio que está abierto en el portal del Info Ciudad de México, se lanzó las fechas, que es en efecto lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, entre las 10 y las 14 horas, se desarrollarán las entrevistas de quienes los integrantes del Comité de Selección del CPC, del Sistema Local Anticorrupción, decidieron entrevistar, una vez evaluada la currícula de cada uno de los integrantes que se registraron. Hay que decirlo, los invitamos a consultar el micrositio, ahí se ha cumplido de manera paulatina con la metodología elaborada por ellos mismos, y solamente añadir que habrá una transmisión en vivo y se dejará constancia de cada una de las entrevistas realizadas por este comité de selección entre el día lunes y miércoles entre las 10 horas y las 14 horas de la siguiente semana. Y el último punto, en efecto, agradecerle a la Secretaría Ejecutiva, a todas las áreas del Instituto, a mis compañeras del Pleno. El día de mañana se entregará el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, edición 2019, y nos acompañará el director regional del centro del INEGI y la presidenta del Comité de Información Económica y Geográfica de la Ciudad de México. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Info Ciudad de México, para que puedan consultar también en redes sociales y en nuestra página todo lo relativo a esta entrega del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales. Todas y todos atentamente invitados. Bien, ¿algo más? Bueno, al no haber otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 24 minutos del día 4 de septiembre
de 2019 se da por terminada la 31ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde.